Y vamos a comenzar con un trabajo que, en base a lo que estábamos haciendo la semana pasada, esto tiene que ver con la antropología, que no hemos visto, y algo quizás sobre la cuestión de la gracia o el pecado y la gracia, ¿no? Ya, que nos faltó un poco esa parte. Pero comentando este aspecto, el libro de Berkov, que es el libro de Historia de las Doctrinas, ahí menciona varios detalles que sería bueno tratar de rescatar con respecto a estas doctrinas. Eh, Berkov, por ser un teólogo, trabaja el asunto desde la perspectiva de la teología sistemática y bajo ese criterio entonces presenta las diversas etapas o situaciones que la Iglesia desarrolló en estas diversas temáticas. Por ejemplo, cuando habla de la doctrina del pecado y de la gracia, lo relaciona primero con la antropología y habla entonces de la antropología patrística, pasando luego por la de la Edad Media, por el pensamiento de Pelagio y de Agustín, y luego pasando al asunto de la reforma, pero también respetando un poco los criterios con respecto al pensamiento de la Iglesia de, del Oriente y la del Occidente. La del Oriente que estaba más pegada a las discusiones y debates sobre la cristología, ¿no? En cambio, la Iglesia del Occidente estaba más pegado a otros elementos y cuál es la concepción que tiene acerca del hombre. Así que este es un elemento importante que debemos trabajar aquí. Por ejemplo, Berkov dice de esta manera, dice, mientras que las controversias cristológicas agitaban la Iglesia del Oriente, otros problemas tales como el pecado, la gracia, el libre albedrío y la divina predestinación iban saliendo al primer plano en el occidente. Así que la inquietud era diferente con respecto a la iglesia del oriente con respecto a la iglesia del occidente. En este campo entonces había dos líneas marcadas y se marcó de alguna manera el cristianismo desde esa perspectiva, ¿no? Y cita al doctor Cunningham que dice, nunca ha habido en efecto tanto indicio de verdadera religión personal como en aquella donde la divinidad del Hijo de Dios ha sido negada. ¿Mm? Pero frecuentemente ha habido una profesión de sana doctrina en este tema mantenido por mucho tiempo, donde ha habido muy poco de religión verdadera, mientras que no solo no ha habido mucha religión verdadera, donde no hubo una profesión sustancial de sana doctrina respecto a los puntos implicados en la controversia pelagiana, sino que también, y este es el punto de contraste, dice que la decadencia de la verdadera religión siempre ha sido acompañada de una gran medida de error doctrinal. Así que este elemento es de base en la historia de la teología, lo menciona el doctor Cunningham sobre ese aspecto. Así que es necesario entonces reconocer que dependiendo de cómo está la iglesia también va a haber una sana correspondencia en cuanto a la doctrina. Si no está eso presente, entonces va a haber problemas y va a haber herejías o se va a presentar diversas controversias o situaciones que la iglesia al final ni siquiera las debate, sino que las toma y las acepta como tal. Y creo que desde ese punto de vista la iglesia de este tiempo está, desde ese punto, está, como lo dice Cónico, ¿no? Eh, Hoy estamos viviendo días difíciles y no lo estoy hablando por la cuestión de la pandemia, sino
en cuanto a la iglesia, que presenta diversos abanicos de la enseñanza y la doctrina que no corresponden a una iglesia sana. Entonces esto también habrá que cotejarlo y verlo desde el contexto en que estamos viviendo también. ¿Cuánto y qué implica entonces tener una sana doctrina? Creo que esto es importante trabajarlo. No es en vano entonces el hecho de que ha habido y existe todavía gente pensante que está analizando, que está haciendo que estas cosas se desarrollen de la manera adecuada para que no se salga del curso, porque si no estaríamos presentando una iglesia que no es iglesia. Esto es como introducción al tema, y es necesario entonces que nuestro pensamiento, nuestros criterios estén concordantes con la doctrina, y por supuesto también viviendo lo que dice Cunningham, que es una religión verdadera, ¿no? Santiago, de paso, nos dice eso. Santiago el apóstol en su carta nos dice cuál es la religión verdadera, ¿no? No es que no exista una religión, el concepto de religión se ha banalizado, se ha esfumado, se ha hecho mella de ella en alguna manera, en un sector, en la mayoría de la iglesia evangélica, que desdeña lo religioso o la religión, diciendo como que eso no es que no somos religión. Yo creo que está confundiendo la religiosidad con respecto a religión. Una cosa es religión y otra cosa es religiosidad. Y la religiosidad sí está presente, aunque deberíamos rechazarla. No siempre es mala la religiosidad, depende del referente de la sana doctrina, para poder entonces causar esa religiosidad. Pero cuando la religiosidad se desborda, entonces como que la sana doctrina queda supeditado a ese desborde y empieza entonces a moverse y a nacer o a manifestarse otras orientaciones que no son las adecuadas. Creo que ese es un buen pensamiento aquí. Bueno, seguimos entonces para no parar este aspecto. ¿Qué dice de la antropología de los padres de la iglesia? Vamos a ver algunas cositas acá. Dice que es cierto que ya hemos dicho que en el campo de la teología, la cristología era el interés principal de los padres griegos, ¿no? También discutieron cuestiones antropológicas. También había un suelto dualismo sobre el pecado y la gracia, que llevó a tomar en cuenta una digamos manifestación de énfasis de la doctrina que mostraba afinidad con la enseñanza de Pelagio antes que la de Agustín. Y la de Pelagio estaba hablando acerca de que el hombre era bueno, ¿no?, en esencia, y que no había heredado el pecado original. Agustín decía todo lo contrario, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos que está ahí ligado a esta cuestión de la opinión de los padres griegos. También está el asunto del pecado y influenciado por la oposición al gnosticismo, ¿ya? Y también la necesidad física del mal y su negación del libre albedrío. Ese es el otro elemento también. Y en cuanto a la creación de Adán, ¿no?, en la imagen de Dios, no implicaba su perfección ética, sino la perfectibilidad moral de su naturaleza. Entonces ya iba cambiando un elemento. Dicen de esta manera que Adán podía pecar y pecó, cayendo así bajo el poder de Satanás. La muerte y la corrupción pecaminosa. Esta corrupción física se propagó en su género humano, pero no es pecado en sí misma, y no involucró a la humanidad en la culpa. No es pecado original en el sentido estricto de la palabra, y tampoco dice
no niega la solidaridad del género humano, pero admite su nexo físico con Adán. Sin embargo, se relaciona el aspecto con lo corporal y la naturaleza sensual que se propaga o se hereda, ¿no?, de padre a hijo, ¿no?, y no la cuestión más elevada, racional de la naturaleza humana. Entonces ahí hay otra cuestión que ya nos va dando las pautas de que hay algunos aspectos, el pecado nos ha ido heredando, y hay otras cuestiones ahí que se van propagando, pero que se van dando entonces de generación en generación, ¿no?, especialmente la parte corporal y la naturaleza sensual, ¿no? Ahora, por otro lado, también Orígenes, que admitía que había una especie digamos, de generación hereditaria que se da al nacer, ¿no? Y de eso se explica entonces en la caída prenatal o pretemporal del alma, y acercándose a la doctrina del pecado original. También Gregorio de Nicea se acercó más a la enseñanza de esta doctrina. Atanasio y Crisóstomo también, bueno, lo evitaron de alguna manera. Entonces, ya sabemos que la cuestión de la gracia y el pecado también está en relación con qué se piensa, cuál es el aspecto de la antropología que vamos a manejar o que estamos manejando, ¿no? Así que la doctrina de la gracia divina era más predominante en la enseñanza de los padres griegos, ¿sí?, que influenció en su concepción del pecado en general, ¿no es cierto? Entonces, la concepción que tenemos nosotros acerca del pecado original, los padres occidentales son los que más, o latinos son los que más trabajan este aspecto, ¿no?, o los que también son llamados entonces es que entonces la doctrina de la gracia divina era más predominante en la enseñanza de los padres griegos, y determinó también su sentido de pecado. En cuanto a la obra de regeneración, no es la gracia de Dios la que tiene la iniciativa, sino más bien la libre voluntad del hombre. Eso es lo que pensaban los del Oriente. Ya vamos marcando un poco cuáles son las diferencias que se van planteando posteriormente y que van a seguir teniendo esto en la iglesia. Va a aparecer en nuevos formatos, pero va a estar ligado que en cada siglo, en cada situación va a ocurrir esto, como por ejemplo la cuestión de Arminio, ¿no? Arminio, que emplea que la decisión es de libre voluntad del hombre, ¿no? El hombre puede decidir, ¿no? Ahora, también hacen distinción entre el hombre natural, que es capaz de hacer el bien espiritual, que requiere la intervención del poder del Espíritu Santo, ¿no? Ese es el sentido de los padres griegos. Ahora, pero los referentes de los padres occidentales, ellos tenían entonces una antropología que fue influenciada por los griegos, pero más o menos en los siglos II y III, ¿ya? Más adelante apareció, por ejemplo, Tertuliano, Cipriano, Hilario y Ambrosio, y ellos entonces tras esa comenzaron a sustituir ese pensamiento sobre el creacionismo de la teología griega, que preparó el camino para la doctrina del pecado innato, en distinción del mal innato. Es decir, la idea era de esta manera: la propagación del alma involucra la propagación del pecado, ¿ya? Y se unió la doctrina de traducianismo con la teoría de realismos, en la cual Dios creó entonces la naturaleza en general, tanto alma como cuerpo, y la individualiza mediante la procreación.
Y en este proceso la naturaleza no pierde sus cualidades distintivas, sino que continúa siendo inteligente, racional y voluntaria en cada punto y en cada una de sus individualidades. El pecado de la naturaleza humana entonces original permanece siendo un pecado en todas las existencias individuales de esta naturaleza. O sea que el pecado natural, original, está presente en el ser humano. Esa es la diferencia, porque los griegos ya hemos dicho que trabajan diciendo de que pecado, no hay un pecado original, ¿no? Entonces, pero también se habla de la inocencia de los niños, que probablemente asumen esto solo en el sentido relativo de que ellos son libres de los pecados actuales, y no niegan el libre albedrío, y aunque reduce la eficiencia humana al mínimo. Bueno, el Cipriano también habla de esto, se ve una creciente tendencia hacia la doctrina de la pecaminosidad original del hombre y una renovación monarquista del alma. A parecer, sostiene que la culpa del pecado original no es tan grande como aquella del pecado actual, ¿no? Entonces, la doctrina de naturaleza pecaminosa es una distinción de una naturaleza corrupta, ¿ya? Y es aún afirmada más con Ambrosio e Hilario, ¿no? Que enseñan también que todos los hombres han pecado en Adán y por lo tanto nacen en pecado, pero al mismo tiempo no se adhieren a la doctrina de la corrupción total de la voluntad humana. Esa doctrina total de la corrupción o la depravación humana es lo que se va a dar más adelante en el calvinismo con bastante fuerza, ¿no? Bien, entonces aquí hay algunos aspectos también, entonces el enfrentamiento entre Pelagio, Agustín y Pelagio con respecto a esto, ¿ya? Opinión de Agustín en cuanto al pecado y la gracia fue moldeada por las luchas espirituales que emergieron entonces hacia la luz del Evangelio, y en sus confesiones nos cuenta que él estuvo yendo sobre el aspecto de la moralidad y de la religión. Busca entonces el escape en el maniqueísmo, ¿ya? Pero rompe después con eso, ¿ya? Y él dice que nunca estuvo en paz durante sus años que estuvo así caminando, deambulando. Y Ambrosio también, que fue instrumental en ganarlo para Cristo en su conversión. Él entonces, después de esto, él tuvo una oración, un llanto, ¿no? Y él se convirtió, ¿no? Pero quedan unos vestigios maniqueos, ¿no? En cuanto a la opinión de la naturaleza humana como fundamentalmente mala, y en su negación del libre albedrío, ¿ya? Y que fue sin embargo, esto ha sido exactamente su sentido de mal inherente y la esclavitud espiritual, que va a tornar más o menos a sus ideas maniqueas, ¿ya? Él entonces tuvo que combatir con esto, ¿no? Y esto tuvo que tomar en cuenta eso de que la naturaleza humana no era original y necesariamente mala, e insistió en la medida de libertad como base a la responsabilidad de la responsabilidad humana. Pelagio fue diferente, hemos dicho. Él entonces era un hombre que estaba libre de misticismo, ¿no? Y al respecto, en su manera de pensar, entonces diferente a Agustín, ¿ya? Según él entonces tomaba en cuenta de que había entonces conflicto del alma, de aquellas luchas con el pecado y las profundas experiencias de su gracia renovadora influenciaron entonces en el pensamiento de Agustín. Surge la cuestión si el agustinismo fue simplemente una reacción contra el pelagionismo, ¿no? Porque Pelagio decía que el hombre era naturalmente bueno y que había desarrollado entonces el pecado en el proceso de su desarrollo de vida, ¿no? Bien, entonces ahí hay una lucha sobre el asunto
con respecto a este asunto del pecado. ¿Ya? ¿Qué decía Agustín? Que nos interesa más a nosotros esto. Y hemos dicho que hubo oposición a Pelagio, pero determinada por su estudio de la epístola a los romanos. Creo que la epístola a los romanos justamente marca este elemento cada vez que tenemos que trabajar este aspecto. Agustín lo toma, luego más adelante lo toma Lutero, también Calvino, y luego Calvar. Y cada vez que se estudia entonces el libro de la epístola a los romanos, entonces encontramos justamente nuevas vetas para trabajar este aspecto de la consideración del hombre, la salvación y la gracia y el pecado, ¿no? En cuanto al pecado que decía, Agustín enfatizó el carácter voluntario del pecado. Al mismo tiempo cree que el acto de pecar por el cual el alma fue alienada de Dios puso al alma bajo la necesidad del mal. Uno de los conceptos de Agustín es entonces que el hombre está alienado de Dios. ¿Y qué cosa es estar alienado de Dios? ¿Ya? ¿Qué es la alienación? Que tiene que decir, es decir, que se ha alejado, ¿ya? Y ha perdido la línea digamos, de relación con Dios, ¿no? La alienación es deformación, ¿no? Por ejemplo, para hablar un poquito más en cuanto a esto, cuando tú desarrollas en tu cultura, ¿no?, una manera, unas costumbres y principios, te vas a otra y luego quieres otras costumbres, vienes nuevamente a tu propia cultura, ya no tienes las características de esa cultura o de la cultura original, e inclusive te parece extraño o la rechazas, ¿no? ¿Por qué? Porque te has alejado de tu cultura y has adquirido otros hábitos, otras costumbres, ¿no? A eso se le llama alienación. De alguna manera algunas costumbres son buenas, pero la alienación es la que te deforma y te va contra tu propia cultura, la forma de mirar las cosas, pero desde otra perspectiva que deforma, ¿no es cierto? Esa es la idea de la alienación en cuanto a Dios, ¿no? Entonces, como resultado de la entrada del pecado en el mundo, el hombre nunca más puede desear el verdadero bien, y por eso, aunque está regado en el amor de Dios, no puede realizar su verdadero destino, más bien está esclavo, ¿no? Esclavo al pecado. No significa esto que el hombre ha perdido su sentido de Dios, sino que el hombre continúa deseando a Dios, buscando de Dios, pero no lo haya. Así que Agustín no considera el pecado como algo positivo, sino más bien como una negación o privación. No es un mal sustancial añadido al hombre, sino es lo que era privación del bien, es decir, de lo bueno, ¿no? Era ya la raíz principal del pecado en aquel amor egocéntrico que sustituye al amor de Dios. Y creo que ese es el sentido real. Entonces, el egocentrismo es de que la raíz principal del pecado, ¿no? Bueno, por otro lado, el hombre creado inmortal, no significa que fuera impermeable a la muerte, sino que tenía la capacidad para la inmortalidad corporal. Y si hubiese obedecido, entonces habría sido confirmado en santidad, ¿no? Del estado de la capacidad de no pecar y morir, habría pasado al estado de la incapacidad de pecar y morir. Pero el hombre pecó y consecuentemente entró en el estado de muerte, ¿no? Incapacidad de no pecar y morir, ¿no? Ahora, por la conexión entre Adán y sus descendientes, el primero transmite su naturaleza caída con la corrupción y la culpa inherente a esta. Agustín concibe la unidad entonces del género humano, ¿no? De esta manera. Todo el género humano estaba presente en el primer hombre. Por lo tanto, ese
pecó también él y todo el género humano, de una manera individual, pero también toda la humanidad, ¿no? Entonces lleva esa condición, ¿no? Muy bien, entonces todos los individuos tienen pecado, ¿no? No es como lo que menciona Pelagio, que ya hemos dicho, que le toca el asunto de la bondad inherente en el hombre, y por lo tanto el hombre puede decidir y también puede dejar de pecar, ¿no? Ahora, entonces, al mismo tiempo el hombre separado de Dios, cargado de culpa, bajo el dominio de mal, no puede desear aquello que es bueno a los ojos de Dios. Y según él, lo único bueno a los ojos de Dios es aquello que brota del motivo de amar a Dios. Y en cuanto a la gracia, entonces él tenía esta concepción, ¿no? Que atribuye la renovación del hombre solamente a la gracia divina, ¿ya? Y por eso habla de esto de gracia irresistible, que no quiere decir que la gracia divina obliga a la voluntad en contra de la naturaleza humana como agente libre, sino más bien que cambia la voluntad de tal modo que el hombre voluntariamente escoge aquello que es bueno, y la voluntad del hombre es renovada y así su verdadera libertad es restablecida. Dios puede obrar en la voluntad de hecho y lo hace de modo que el hombre se torna libre hacia la virtud y la santidad. Y de esta manera la gracia de Dios se convierte en la fuente de todo bien en el hombre, ¿no? Este es el hecho que también plantea más adelante los puntos calvinistas sobre la gracia irresistible, ¿no? Bien, entonces, aquí algunas cuestiones entonces que Berco ya nos da en este librito que es interesante, que se llama Historia de las Doctrinas, ¿no? Y que nos marca entonces algunos aspectos y la relación esta que entre Pelagio y Agustín, ¿no? Esa actitud del hombre libre o del libre albedrío y el que no tiene libre albedrío, ¿no es cierto? Y en cuanto a esta discusión sobre el pecado y la gracia, ¿no? La doctrina de Agustín en cuanto al pecado y la gracia fue adoptado como la antropología de la Iglesia occidental, aunque su aceptación nunca fue general, ¿no? Pero sí es la línea que va a seguir la Iglesia occidental, ¿no? Por otro lado, el pelagianismo como el semipelagianismo fueron condenados como contrarios a la fe ortodoxa, y la doctrina agustina de la salvación solo por gracia triunfó. Pero la doctrina de la gracia irresistible de la predestinación fue suplantada por lo de la gracia sacramental del bautismo, ¿no? Eso es lo que plantea más adelante la Iglesia del Occidente. Y la doctrina de la doble predestinación por la obra mal, para obrar mal, fue abandonada en el año 529. La decadencia general de la Iglesia Católica Romana condujo realmente a un cambio de dirección hacia el semipelagianismo, que desde mucho tiempo atrás se aseguró la posición en el Oriente, ¿no? Y la Iglesia latina entonces adoptó la antropología de la Iglesia griega y desde entonces se adhirió a ella, la libre voluntad del hombre, ¿no? ¿Por qué explica esto? Bueno, veremos. Aquí hay varias preguntas entonces que se van planteando acá. ¿Es su doctrina del libre albedrío psicológicamente sostenible? ¿Por qué es? Sí, hay unas preguntas entonces que se dan para el tema que va a ver en este aspecto. Bueno, entonces, este es más o menos el grande boceto del asunto que Berkos plantea sobre la cuestión de la antropología relacionada a la gracia y el pecado. Vamos nosotros ahora más bien a plantear ahora otro aspecto que tenemos por aquí y que es nuestro tema para hoy día. Y que es el desarrollo de la doctrina protestante, ¿no? Hay varios temas que por supuesto tenemos que trabajar, que por ejemplo Berkos menciona como un elemento base acá,
que debemos trabajar, por ejemplo, la antropología de la reforma, luego la reforma en cuanto al sentido, aquí está, por ejemplo, ¿ves? La posición arminiana, la posición del sínodo de Dort, ¿ya? Y luego también algunos aspectos del arminianismo wesleyano, que viene ya después en la época de lo que se conoce como el avivamiento en Europa, ¿ya? La teología de la Nueva Inglaterra también, son otras modificaciones que se van dando a ese aspecto. Pero vamos antes de eso a trabajar entonces la cuestión de la doctrina protestante. Ustedes saben que todo empezó por el movimiento de Lutero al publicar sus 95 tesis en 1517. Aquí se lanzó el desafío de la autoridad papal, el rechazo, ¿no?, de la autoridad, y también, por supuesto, esto fue rechazado por el Papa, ¿no?, por el pontífice, y Lutero rompe con Roma, o más bien Roma lo excomulga, ¿no?, 2 años después, y se va él a perfilar con varios principios de la reforma protestante, es decir, su movimiento va a ir desarrollando y va a plantear algunos elementos que ya estaban dados dentro de estas 95 tesis, pero se va afirmando, se va ahondando más ahora que está fuera de la iglesia. Uno de los elementos de la justificación por la fe. Este es el sobresaliente y es una de las bases muy importantes. Una de las cosas que plantea de la justificación por la fe es que las personas se salvan solo por su fe, no por sus obras, ¿no? Este es un elemento muy parecido a lo que plantea también Agustín, ¿no?, la justificación por la fe. El sacerdocio universal también, ese es otro planteamiento. Este planteamiento nos habla que todo creyente es sacerdote y puede interpretar libremente los textos sagrados. Esto va a facilitar su traducción a las lenguas originales, ¿no? Lenguas vernáculas, quiere decir lenguas de cada lugar, ¿no?, de cada cultura, las lenguas que hablamos en cada cultura. También afirma el valor único de las Sagradas Escrituras, ¿no? Eso es importante, o sea, resalta las Escrituras como fuente de verdad y como fuente de la fe, y niega el valor de la tradición de la Iglesia como fuente de verdad y autoridad, ¿no? Entonces aquí creo que la única fuente de autoridad y verdad son las Sagradas Escrituras, y eso es lo que el protestantismo, el desarrollo en base a Lutero y su movimiento nos va a dar. Por otro lado, rechaza la autoridad infalible del Papa, o sea, el luterano, el Papa tiene autoridad, pero es una autoridad religiosa y representante de una iglesia, pero no es infalible, ¿no? Aquí hay una diferencia con respecto a la posibilidad que tenemos en otras tendencias dentro de la reforma, el protestantismo y de las iglesias evangélicas, que algunas se volvieron pues anticatólicas y no reconocen ninguna autoridad al Papa, ¿no? Ninguna, ni aunque sea el cabeza de la iglesia, para ellos eso no representa nada, ¿no? Aquí hay una diferencia, pues. Entonces, en cuanto a la infalibilidad, ¿no?, papal, ese es el elemento de rechazo de Lutero. Por otro lado está también la abolición del celibato sacerdotal obligatorio. Esto sí es una nueva o una reforma del sacerdocio, del ministerio sobre todo, que hasta más o menos, quizás hasta el siglo VII, VIII, en realidad los ministros no se casaban, ¿no? Es la Iglesia de Roma que plantea esta idea del celibato, y es muy posterior.
y claro, pero hay otros intereses que según algunos dicen con respecto a los intereses que tenía la iglesia que impide entonces que el sacerdote se case. Ahora hay una lucha hoy día para abolir el celibato, pero es una característica muy católica que es bien difícil que salga de la iglesia, pero sí salió de la iglesia y del movimiento luterano. Se rompe con eso de tal manera que inclusive hasta Lutero pues se llega a casar, ¿no? Se casó con una monja y tuvo hijos, ¿no? Creo, me parece. Entonces él es un innovador en este aspecto, ¿ya? Y también hay que denotar otro aspecto, porque yo decía justamente, creo que es un poquito más allá todavía, porque esto de matrimonios sí seguían todavía los obispos y sacerdotes hasta el siglo, vamos a ir más o menos siglo XI, sí, hasta 1054 que la iglesia ortodoxa rompe con la iglesia de Roma, ¿ya? No hay entonces celibato. No hay celibato hasta esa época, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque los sacerdotes, los ministros ortodoxos se casan. ¿Ya? En el Oriente, todo ministro está obligado a casarse, ¿no? Y tiene sus obligaciones maritales como cualquier otra persona, ¿no? Tomando en cuenta el sacerdocio judío, que también entonces tenía esa obligación de que tenía que ser casado, ¿no? Eso hace recordar a Timoteo cuando hace su lista de los requisitos para ser obispo, dice marido de una sola mujer, ¿no? Entonces que tenía que ser casado. Bueno, este es un elemento que está ahí y la reforma lo rescata y lo vuelve a su lugar. Así que todo ministro, pastor, entonces se casa porque es parte del ministerio también y es la necesidad de estar acompañado. Ahora, y por otro lado, Lutero también plantea otra cuestión que es la validez de dos sacramentos, ¿no? La Eucaristía y el bautismo. Aquí sí hay algunos elementos distantes con respecto a lo que va a ser más adelante o la diferencia entre Calvino y las demás iglesias que van a salir de la Reforma. La Eucaristía, que era la cena del Señor, que así es el nombre con que se le conoce, en realidad dentro de la iglesia evangélica le llamó cena o santa cena, pero su nombre es Eucaristía. Eucaristía viene de Eucaristos, que es acción de gracia, ¿no? Se hace con acción de gracia, y creo que eso es lo que dice justamente Pablo, que cada vez que hagamos esto lo hagamos con acción de gracia, ¿no? Y entonces esta Eucaristía va a tener sus controversias dentro de los mismos reformadores, ¿no? Lutero asume la consustanciación, ¿no? ¿Ya? Porque la Iglesia Católica hablaba de la sustanciación y la Iglesia Reformada habla de que los elementos son símbolos, nada más, símbolos, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. Y en cuanto al bautismo también, ¿no? Hay muchas diferencias. El bautismo luterano acepta el bautismo católico, como el anglicano posteriormente, no así la iglesia de la Reforma, que el bautismo tiene entonces otra connotación y otro elemento diferente que el de la iglesia de Roma y también de la iglesia luterana, ¿no? Muy bien, entonces aquí miramos un poco este aspecto de las causas de la Reforma, ¿no? Por un lado, las indulgencias y las bulas papales, y por otro, el lujo exagerado del clero, ¿no? La Reforma protestante, creo ser lo que tuvo, entonces ahí están los que más o menos fueron protagonistas, ¿no? Lutero, principalmente, luego Calvino,
y en Inglaterra Enrique VIII, para hablar de los tres grandes movimientos que marcan entonces la reforma protestante. Eh, con una salvedad, estoy hablando de esos movimientos que dieron esto, pero hay otros movimientos también, ¿no? El movimiento de la reforma radical, que es el anabaptismo, ¿no? Que está dentro de este proceso también, pero que no, y que va a dar hasta algunas iglesias eh, de corte mucho más popular, ¿no? Y van a salir entonces otras tendencias ahí. Pero, ¿cuáles entonces son los puntos aquí? Es la salvación por la fe, el sacerdocio universal, la libre interpretación de la Biblia, el bautismo en la comunión y la no obediencia al Papa, ¿no? ¿Qué hace la Iglesia de Roma? Entonces hace una contrarreforma, ¿no? O le llaman también reforma católica, ¿no? Luchan entonces contra el protestantismo, esto del Santo Oficio se hace mucho más, que fue creado anteriormente, ¿no? Siglos atrás, se afirma como una institución muy sólida para rechazar entonces la herejía, o lo que se llama la herejía, porque el protestantismo, la Iglesia de Roma comienza a llamarle herejes, ¿no? Se abre el libro de, o digamos, la lista de libros prohibidos, ¿no? El índice o índice, ¿no? Entonces, aquí van a haber varios escritos o documentos que van a ser prohibidos, ¿ya? Para que no circulen en Europa. Y lo otro es los autos de fe. Los autos de fe son entonces las decisiones que tomaban este tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? En las sentencias, ¿no? Las sentencias con respecto a los herejes, ¿no? Pero por otro lado hay la defensa de creencias católicas, se afirman estos elementos, o sea, la catolicidad se da en lo que se conoce como el Concilio de Trento, ¿no? Hay defensa de creencias católicas, aunque hay reformas en otros elementos, ¿no? El orden dentro de los monasterios, el orden también que tiene que ver con la cuestión jerárquica de los sacerdotes y obispos, pero la cuestión de doctrina se mantiene. Defensa de creencias católicas, salvación por la fe y buenas acciones, ¿ya? Está agregado ahí otra cosa. Lo otro es la misa como ceremonia principal, o sea, el servicio, que llamamos nosotros servicio al culto, o misa, ¿no? Es entonces la ceremonia principal, la base, y ahí está también el aspecto de la Eucaristía, ¿no? ¿No? La Eucaristía como centro, ¿no? Que para ellos es la presencia de Cristo en la misa, ¿no? Por medio de los elementos. Entonces, y el sacrificio que se hace cada vez que se hace este tipo de ritual, ¿no? Por otro lado, también la Biblia, la Vulgata, es la única Biblia válida, ¿no? O sea, la Vulgata en latín es la Biblia que ellos van a asumir como la única verdadera. Por otro lado, también marca los siete sacramentos que la Iglesia hasta ahora los maneja. Los sacramentos son entonces los mandamientos, diríamos, o rituales que la Iglesia asume, ¿no? No Pastor así, sí, Sánchez, sí, Pastor Sánchez, sí, este, la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata, ¿hasta ahora lo utilizan? ¿Aún lo tienen como oficial? no, no, estamos hablando de que esto ha sido en Trento, ¿ya? Allá en el Concilio de Trento. Sí, 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 sí. No, Ya, Pastor, disculpe, ya. no estamos hablando de ahora, de esa posibilidad de asumir esto como una realidad, ¿no es cierto? Es otra cuestión aquí. Ya, Pastor. Ya. Ya, cualquier cosa ahora, ya que has mencionado esos, me gustaría.
escuchar también la opinión de otros en cuanto a esto, a ver qué, esto o cualquier otra cuestión que hemos estado hablando en este momento, ¿no? ¿Está bien? O el tema anterior, no sé si la digo claro, porque hemos entrado al asunto de la doctrina protestante, que es el tema que nos toca hoy día, ¿ya? Y estamos dejando lo otro que de alguna manera hemos estado desarrollando y faltaba este asunto de la gracia y la cuestión de la antropología también, ¿no? Bien, ¿alguien quiere intervenir o seguimos adelante? Ya, muy bien, entonces seguimos aquí. Está claro este aspecto, ¿no? El cuadro nos ayuda bastante y Sí, que pastor, está muy interesante. y lo de Agustín también, fíjense de dónde viene el asunto, porque Agustín va a ser la base de la doctrina de la Reforma, ¿no? Entonces el pensamiento de Pues, Agustín que ha dado la Iglesia es clave, Alberto, ¿sí? disculpe, el Agustín es el hijo de Mónica. ¿Hablamos de él o de otro? ¿Cómo, cómo? Agustín es el hijo de Mónica, su mamá se llamaba Mónica. Creo que sí. No tengo ahorita, no he visto su biografía, ¿ya? Pero era de Hipona, ¿ya? Y era un hombre bastante de mucho dinero, tenía estas cuestiones de buscar la verdad, buscar por aquí y allá, y una cuestión un poco mística, se metió con los maniqueos, ¿no? Y trató de ir por ese lado hasta que encontró en la palabra, ¿no? La verdad y ahí se encaminó, ¿no? Y él entonces comienza a darnos sus catálogos teológicos, ¿no? Los principales pensamientos cristianos vienen, ¿ya? Y se le considera un doctor, ¿ya? Los doctores de la iglesia. Ahora, quiero aclarar este aspecto cuando hablamos de doctor de la iglesia, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Efesios 4:11? A ver, busquen en su Biblia si la tienen ahí. ¿Qué dice Efesios 4:11 y 12? ¿Mm? ¿Alguien puede, por favor, leer esa parte de la Biblia? No los encuentro. Yo lo encontré. ¿Ya? A ver, muy bien, Alejandrina. Léela. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, gracias. Ese texto que algunos dicen como que ahí están la jerarquía, los que deben ordenar la iglesia, otros hablan acerca de la idea de que estos son los ministerios que deben estar en la iglesia, hasta se habla de un ministerio quíntuple y toda esa historia. Pero en realidad, cuando hablamos de esto, está hablando de aquellos que hacen la función ministerial y que son la base para el desarrollo del ministerio de la iglesia. Efesios, lo he dicho y muchas veces lo he explicado en clase también, que Pablo estaba hablando que el ministerio principal, ¿ya? Los ministros son la iglesia, los santos, ¿no? Dice ahí para edificación de los santos para obra del ministerio. La obra del ministerio la hace la iglesia, no lo hace el ministro, no la hace el pastor, no la hace el obispo, el presbítero, no, lo hace la iglesia. Entonces, ¿para qué están el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro? Están para desarrollar ese ministerio, para involucrar a la iglesia
para la obra del ministerio, ¿no? Entonces la iglesia es la que tiene que desarrollar el ministerio, no es un ministro o líderes, ¿no? Que esa es la idea que se tiene y hasta ahora se ha dosificado por ahí. El occidente plantea otra cuestión y entonces hemos abarcado la importancia que se da al líder y al ministro, y la iglesia se le llama el laos, y cuando se ha descubierto de nuevo el sentido ese de que la comunidad es la que tiene que obrar, entonces se habla de la potencialidad del laicado. Entonces los laicos ahora son los que tienen que hacer la obra. Algunos lo hablan como si fuera un gran descubrimiento, pero la Biblia lo está diciendo ahí. Entonces, ¿qué debe ser lo que deben hacer estos ministros, estos discípulos del Señor? Pues lo que tenían que hacer es ser facilitadores, de darles todas las herramientas. ¿Para qué? Para que descubran sus dones, sus talentos, para que la iglesia desarrolle el ministerio, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, estos ministros no están alejados, no están arriba, están vinculados con la iglesia, están metidos adentro. Eso quiere decir que también son la iglesia, son el motor de la iglesia. Entonces tienen que desarrollar los ministerios y se hacen desarrollar los ministerios de cada uno. Ahora, hay una cuestión que así me llama la atención con respecto al texto que ha leído Alejandrina. Al final dice que el Señor entonces puso a otros pastores y maestros, ¿no? Y está ligado, pastores y maestros, ¿ya? Eso quiere decir que el pastor tiene que ser un maestro por excelencia, por naturaleza, ¿ya? Algunos dicen que el maestro no necesariamente tiene que ser pastor, pero eso es la interpretación que le hemos dado nosotros a esa función, a ese ministerio. En realidad el ministerio de maestro, ¿ya? En algunas versiones católicas y en algunas versiones de la Biblia traducidas también al castellano dice doctores. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando está hablando del maestro, no está hablando del maestro que enseña, sino de aquel que está en la capacidad de afirmar doctrina y de enseñanza, ¿ya? De perfilar el pensamiento cristiano. Y eso es lo que Agustín realizó, ¿no? Más adelante Tomás de Aquino, y vamos a encontrar personajes más adelante, Calvino, el caso de Barr, el caso de Bonhoeffer, el caso de, en fin, otros personajes que van afirmando entonces el pensamiento y la doctrina, ¿no? Y que podemos catalogar como doctores, porque son pensadores. Es lo que llamaríamos también los teólogos, ¿no? El teólogo. Esa es la idea, la concepción que está ahí ligada. Entonces, no es la idea esa que tenemos muy digamos, como diríamos, esa idea que tenemos que es muy familiar, ya, que es muy propia de nosotros, que entonces el que tiene el don de enseñanza. No estoy desdeñando que el don de la enseñanza sí es importante en la iglesia, pero cuando está hablando de pastores y maestros, está hablando de aquellos entonces que tienen la pauta para ir desarrollando el pensamiento y preservar ese pensamiento en la posteridad. Y eso es lo que hizo Agustín, ¿no? Los padres de la iglesia también, o sea, bueno, Agustín fue un padre de la iglesia, pero ahí están otros, ¿no? Orígenes, Papías, Tertuliano, Cipriano, en fin, muchos otros más que han ido dando la pauta, pues, para darnos la doctrina como ahora la poseemos o la tenemos, ¿ya? Bien, entonces esa era solamente la pauta que quería aplicar con respecto a Efesios 4:11, que es muy necesario darle ese sentido, ¿ya? Y darle el matiz que el texto realmente requiere. Entonces, cuando dice didascaloi o didascalí, que de ahí viene, didascalos es maestro, ¿no? Es doctor, ¿no? Teólogo,
¿no? Lo que llamaríamos ahora erudito, ¿no? Un especialista, ¿no? El que tiene el pensamiento exacto, ¿no? Muy bien, seguimos entonces acá. Ahora, entonces, sigue las escuelas de toda la Reforma. Muy pronto las ideas de Lutero se extienden con rapidez al constituirse en un área político-ideológica que los principales príncipes alemanes utilizan para enfrentarse al emperador Carlos V. Su expansión supuso también su fragmentación y aparecen nuevas versiones de la Reforma, no fue entonces un movimiento monolítico, ¿no? Unificador, sino hubieron muchos otros movimientos que salieron a partir de este movimiento de Lutero. En Suiza aparece entonces el calvinismo, cuya originalidad reside en la importancia que da a la predestinación. Predestinación que ya, otra vez, no es algo original, es pensamiento de Agustín. Juan Calvino defenderá que el hombre está predestinado a la salvación o a la condenación. Sus postulados se propagaron por los Países Bajos, ¿no? Cuando hablamos de Países Bajos no es que son varios países, así se llama lo que conocemos como Holanda, ¿no? Nederland es Países Bajos. Francia, y en Francia se da el movimiento que aparece es el movimiento de los hugonotes, ¿no? Los hugonotes. Estos hugonotes, lastimosamente, por 1600 y tanto desaparecieron. Eran los calvinistas de Francia, ¿no? Que fueron asesinados en una noche, ¿no? Por un tal Coligny, creo que me acuerdo, y fue el que, bueno, fueron ellos entonces los que pagaron en una matrimonio, una ceremonia de matrimonio que duró varios días, y ahí ellos fueron, había una, ¿cómo le llaman? Fue una situación en la que ellos cayeron, ¿no? O sea, cayeron inocentemente queriendo hacer paz con la parte católica, pero al final ellos caen en la trampa y son asesinados, ¿no? Casi todos, ¿no? En Francia, pues entonces los hugonotes ya no existen, ya no hay hugonotes, no hay iglesia hugonote, ¿no? En Inglaterra aparecen los puritanos y en Escocia también el movimiento donde John Knox funda la iglesia presbiteriana, ¿no? En Inglaterra nace el anglicanismo de motivación política, o sea, esa fue la intención en realidad, por intereses políticos, ¿no? No fue que deseaba reforzar su autoridad y aumentar sus riquezas. Desde el Acta de Supremacía de 1534, el rey de Inglaterra se convierte en cabeza de la Iglesia anglicana e impone una doctrina mixta que toma elementos católicos y también elementos protestantes, ¿no? Es un híbrido en alguna manera, ¿no? Aunque se consideran protestantes y se le considera dentro del movimiento protestante, no es un movimiento puramente protestante, ¿no? Tiene varias cosas ahí diferentes al protestantismo y más bien muy cercano al catolicismo, ¿no? La formación, por ejemplo, de las iglesias, también la forma del clero, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias hay obispos, pero en estas iglesias hay arzobispos, hay cardenales, ¿no? Y otras cosas que son propias del movimiento católico. En algunas zonas de Alemania nacerán en el siglo XVI versiones radicales de la Reforma. Y este movimiento, uno de ellos se va a llamar los anabaptistas, o anabautistas también le llaman algunos, ¿no? Que defienden el bautismo
de adultos, ¿no? Y una vuelta a la comunidad de bienes de los primeros cristianos, es decir, volver a la forma de vida comunitaria de los primeros cristianos, ¿no? Estos entonces, también hay una insurrección de campesinos de 1724, ¿no? 1724, ¿ya? Y que entonces se rebelan, pues, contra el régimen señorial en defensa de la reforma religiosa, ¿no? Eso también es otro elemento interesante que va y aquí aparece entonces Tomás Musen, defensor del colectivismo místico, ¿no? En la fecha creo que ahí hay un error, me parece que es de 1624, por ahí está. Bueno, a ver, estamos a ver si más o menos 16, sí, es entre 1524, esa es en realidad, 1524, ¿ya? Entonces aquí hay un mapa que se ve en la expansión de la reforma, ¿no? Y están los colores respectivos también en un índice que indica, por ejemplo, la zona de dominio católico, la zona de dominio luterano, la zona de dominio calvinista y también el anglicanismo y en otro sector lo que corresponde a otras religiones. Esto que dice otras religiones también de paso, si ustedes ven ahí, se ve el lado de Turquía, con lo que se llama el Imperio Turco, que antes era Asia Menor, ¿no? Donde Pablo predicó esto. Por supuesto, aquí va a ser la influencia musulmana, ¿no? El Islam va a estar con fuerza en ese lugar, ¿no? Y como es parte del Oriente, también va a haber, digamos, rasgos de la Iglesia ortodoxa, ¿no? Que permanecen ahí todavía en este lugar, aunque no tienen el dominio, no están, digamos, limitados, ¿no? Pero hay iglesias ahí. Y luego está el lado de Rusia, hacia arriba, si se dan cuenta, ahí sí, toda esa parte de Europa oriental, ¿ya? Bueno, hay parte del mundo oriental también, europeo, que por ahí fue afectado por la Iglesia Católica, pero también hay sectores ortodoxos, y Rusia propiamente es ortodoxa, ¿no? Rusia es ortodoxa, así que esa iglesia es la que domina ese sector, ¿no? Cuando la revolución rusa se dio, la Unión Soviética aparece, entonces es perseguida la iglesia que está ahí, ¿ya? Y aparentemente no hay iglesia, desaparece, pero en realidad sí hubo. Después, cuando viene la perestroika, viene todo la liberación y se desaparece la Unión Soviética, luego viene y vuelve Rusia, entonces nuevamente se manifiesta el movimiento y hay iglesia ortodoxa bastante grande. Así que ese movimiento nos está comentando acá como parte de toda esta historia, ¿no? Se desarrolló aparte, en otro mundo, casi muy poco conocemos de la iglesia ortodoxa. No sé si podemos tocar algo de eso por ahí. En algún momento yo hice algo importante en este aspecto. Yo tengo un librito, tengo un amigo griego y él ha estudiado teología dentro de su contexto, dentro de la iglesia ortodoxa, y él me dio un documento que no es muy grande, es pequeño, pero que habla de toda la doctrina de la iglesia ortodoxa. De repente, si hay tiempo, lo comentamos hoy día, ¿les parece? ¿Ya? Puede ser ese aspecto para poder añadir un poquito más al asunto de todo este panorama. Entonces, para ir cerrando esta parte y ir al descanso, miren aquí entonces dónde se manifestó el dominio luterano. Ahí está Alemania, ¿no? Hay una estrellita en el mapa y está ahí Wittenberg. Wittenberg entonces es la ciudad, y en la catedral de Wittenberg entonces Martín Lutero
ahí clavó las 95 tesis. Empieza todo este asunto que explosionó por toda Europa, fíjense, fueron los estados bálticos, se fue hacia arriba también, hacia Dinamarca, y todo esto, toda esa parte de color verde, entonces fue el movimiento luterano. Y llegó también a esta parte de Hungría, que es la parte sur, es la Transilvania, ¿no? Ahí también hay un grupo, un sector luterano. Luego, la zona calvinista, entonces, es de color rosado. ¿Ya? Aquí está Suiza, está Ginebra propiamente y Zúrich, ¿no? En Ginebra es Calvino que va a centrar su movimiento, pero van a haber movimientos diversos. Acá están los hugonotes en Francia, en Nantes, en Burdeos, ya, en Lyon, en varios lugares así, aislados. En Hungría también se va a dar, ¿no? Pero van a ser algunos lugares en donde va a haber zona también católica, ¿no? En estos sectores. Aquí en Suiza no, esa fue propiamente protestante calvinista, ¿no? Después acá en Ámsterdam, que ahí está justamente Holanda, esta es la parte de Holanda, y luego acá en Escocia, en Edimburgo, ¿no? En Inglaterra está la zona de dominio anglicano, si se dan cuenta. Acá está, esta zona es anglicana, y también Irlanda, en una parte de Irlanda es anglicana y la otra es católica, ¿no? Y aquí, me acuerdo por los años 70, más o menos 60, hubo luchas religiosas, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, ¿no? La Irlanda protestante contra la Irlanda católica. Esa guerra fue terrible, porque ahí empezó en realidad todo lo que después va a ser el terrorismo mundial. Se forja en esas guerras, esa guerra entre las dos Irlandas, ¿no? Coches bombas, destrucción de edificios, ¿no? Ya con bombas fabricadas, ¿no? ¿Ya? Eso fue terrible para esa época, pero que eso fue el insumo que se llevó para otros movimientos, y que en nuestro país lastimosamente hemos sufrido mucho de eso, ¿no? Bueno, ahí está el asunto, y vamos a cerrar por el momento esto. Ya, aquí en esta zona no hemos hablado, esta parte de aquí es Grecia. Ah, no, esta no es Grecia. Sí, esta parte de Grecia. Lo que pasa es que no está separado acá del mapa. Acá hay un error del mapa. Debería estar aquí abierto por este mar Caspio. Aquí está faltando. Pero bueno, es un error que está ahí en este mapita, pero que nos ha servido de alguna manera para mirar entonces cómo se ha dado el movimiento en Europa, ¿no? Vamos entonces a cerrar aquí, vamos a ir al descanso y luego volvemos unos 10 minutos, si es que no hay alguna pregunta en el asunto que hemos trabajado hoy día. A ver, José ya hizo su pregunta, no lo quiero quitar. Alejandra también. José, a ver, dime tú algo, José Cuya. ¿Cómo está José? José Cuya. Bueno, no lo escucho ahí. ¿Los demás me escucharon? Sí, pastor. Ya, Joel, ¿cómo está? Bien, pastor, todo bien. Claro, todo, gracias. Ya, estamos entrando entonces a una parte que es importante dentro de este desarrollo de doctrina, y que tiene que ver también con toda la tradición reformada, ¿no? Vamos a descansar un tiempo, unos 10 minutos, ¿ya? Y volvemos, ¿ya? Sí, pastor. Ya, correcto. Gracias.